Hola, ¿qué tal? Nuevamente en nuestro nuevo tutorial. Hoy aprenderemos paso a paso 3 formas de colocar cierre. Cierre invisible, cierre montado y cierre normal, para poder aplicarlo en nuestros vestidos, faldas o blusas. Espero que les guste, ahí nos vemos. Acá yo ya le he remallado y le he puesto el pelón adhesivo para adelantar el video para que no se me haga muy largo. Ahora, ¿por qué yo recomiendo poner pelón adhesivo? Porque la tela es muy finita. En el momento de coser el cierre, ¿qué se va a hacer? Que se corre, se frunce la tela. Por eso es que yo recomiendo pelón adhesivo solamente en telas finitas. Y ahora medimos de 1,5 centímetros a 2, pero en este caso yo lo voy a hacer de 1,5 centímetros. Medimos 1,5 centímetros y después hacemos con la regla para que se vaya derechito la costura. Unimos la tela derecho con derecho o cara con cara. Cosemos. Bueno, yo les recomiendo coser con puntadas largas para poder fijar la tela, porque en el momento que uno se pone el cierre, ¿qué pasa? Que tenemos el problema de que el cierre se mueve. En el momento de cerrar, uno queda un poquito más chiquito, el otro queda un poquito más largo. Entonces, ¿qué hago? Yo recomiendo dar puntadas largas. Yo le pongo en el número 4, en la puntada más larga que usted desea poner en la máquina. Larga. Cuando llegamos al punto de la hebillita del cierre, entonces aseguramos, yo pongo el punto 0 y nuevamente vuelvo a coser, pero con la puntada normal. Luego, ¿qué hacemos? Abrimos la tela y la parte de atrás abrimos y planchamos para que se asiente bien la costura. Planchamos. Cortamos todos los excedentes. Dijimos que 1,5 y vamos a dejar para el excedente para el momento de la pretina. 1,5. Entonces ahora cambiamos la patita de máquina porque no podemos coser con la patita normal. Entonces, ¿qué hacemos? Colocaremos los alfileres, pero tienen que darse cuenta que todos los dientecitos del cierre tienen que ir en la línea donde que hemos pasado la costura y fijamos con alfiler. Bueno, en otra ocasión, cuando no sabemos hacer todavía con lo que son los alfileres, podemos dar una costura a mano en el van para poder fijar el cierre. Ahora bajamos el cierre para poder coser. Si no, ¿qué pasa? Es que esto no nos va a saltar la puntada. Como ya está fijado esto, solamente bajaremos un poquito nada más. Ahora seguimos la línea del cierre. Aseguramos. Subimos el cierre, tenemos que subir. Ya. Después que subimos el cierre, seguimos cosiendo. Hasta llegar al punto de los dientes. Después hacemos el atraque, un pequeño atraque. Si no sabe, entonces con la mano nomás pueden girar despacio, despacio, para que no vayan a morder el diente del metal.
o del plastiquito. Giramos, sacamos los alfileres, lo que se fija él. Giramos y seguimos. Cuando llega a un punto, ¿qué hacemos nuevamente? Podemos nosotros, con cuidado de no morder la a esto yo me voy a que cuando es la tela muy finita, si no le hubiéramos puesto el adhesivo, se hubiera corrido, bien feo se hubiera corrido. Entonces, con el adhesivo hace que la tela se refuerce y no parezca arrugado. Por eso es que les doy ese pequeño consejo. Como estoy trabajando con tela finita, para dar ese pequeño tips. Ahora abrimos nuestra puntada. Sacamos los hilitos sobrantes. Para que se asiente bonito, lo planchamos toda la costura. Ve cómo se asienta, no se hace bola. Así queda nuestro pegado de cierre, muy bonito. Ahora pegaremos el cierre invisible. En este caso, como vuelvo a repetir, yo estoy usando una falda pequeña, entonces ¿qué hacemos? Le voy a medir 1,5 centímetros. Mayormente se trabaja con 2 centímetros, pero yo voy a trabajar con 1,5 centímetros. Bueno, medimos, pero en este caso no vamos a coser como en el video anterior del cierre todo, no, tenemos que coser hasta la altura donde que va a ser el cierre. Yo tengo un cierre muy grande, pero simplemente le voy a hacer de 15 centímetros. Entonces mido mis 15 centímetros donde que va el cierre. 15. Escuadro 1,5 centímetros. Ahora cosemos de donde que hemos medido. Damos la puntada. Aseguramos la puntada y cosemos. Ya, pues después que hacemos un buen atraque, ¿qué hacemos? Volteamos la tela y damos una buena planchadita. En este caso tenemos que fijarnos por dónde va el hilo de la costura. ¿Sí? Donde que hemos rayado. Entonces, bueno, ya tenemos el cierre. ¿Qué hacemos? Que en esta parte donde que está puro planito, damos la vuelta, abrimos, colocamos el cierre de esta forma. Pero tengan mucho cuidado de coserlo por el otro sentido. Cuando cosemos así, ¿qué hacemos?
fijamos que como esto va a tener que cerrarse, el cierre tiene que irse de esta forma. Entonces tenemos que, la costura va a venir de esta forma, aquí. La costura va a venir todo por este rectito, bien pegadito a los dientecitos. Porque si le hacemos un poquito más para acá, va a tener siempre una abertura y no va a quedar muy bonito. Tiene que siempre pegar bien pegadito, casi al... Por eso hay una línea. Entonces al momento que dobla va a quedar así. Bueno, yo ya hilvané, pero yo le he dejado un margen de 1 centímetro para que cuando venga la pretina esto doble. O mayormente eso se hace en blusas. Cuando viene ya el dobladito se hace en blusas, en la parte de la espalda, cuando viene el sesgo del cuello. Entonces esto dobla así y queda, un ejemplo, esto va a venir así, esto dobla por el otro lado, entonces viene así, para que no se note. Pero en caso de la falda, igual dejas 1 centímetro, que eso se lo va a cortar porque va a venir la pretina llega hasta acá. Bueno, yo le fijé acá con el hilván un punto. Cuando llega la costura a este sentido, hasta acá llega el cruce de la costura, donde que está el atraque, donde que va a llegar el fierrito del cierre. Hasta acá yo le hice una marca. Vamos a ver cómo queda para que vayan siguiendo. Cambiamos la patita de la máquina para poner patita para cierre. Ahora venimos a coser. Tengan mucho cuidado. Yo lo corté a mi cierre porque estaba demasiado largo. Bueno, entonces hacemos la puntada de esta línea donde que yo le señalé, donde que está el atraque. Tenemos que tirar un poquito para adelante. Hacemos un atraque y cosemos. Tenemos que ir un poquito ayudándole a la máquina, abriendo la costura, abriéndole los dientecitos Después que sacamos los hilvanes, cerramos y nos fijamos, mira cómo va quedando. Después abrimos y fijamos. Hice una pequeña señal para en el momento que hago el hilvanado me coincida las líneas. Entonces en este atraque también hacemos igual. Yo le señalé en el atraque. Ahora voy a abrir para poder hilvanar. No olvidarnos colocar bien el lado sentido del cierre. Entonces esto va a venir así. Abrimos, como ya está todo hilvanadito, entonces cosemos. No olvidar siempre hacer el atraque. Ya, ahora siempre haciendo el poquito,
Córrele un poquito hacia adelante para que la costura vaya bien al filito de los dientes. Cuando ya llegamos al borde de la llave, el cierre va a chocar, que no va a poder avanzar la patita. ¿Qué hacemos? Levantamos la pata, aseguramos con la aguja y cerramos. Entonces, después que hemos cerrado el cierre, tratemos de que se vaya bien al filito hasta el atraque. El atraque está en este punto donde está el hilo amarillo, por eso es que yo le he señalado hilvanado con otro tipo de hilo para darme cuenta hasta dónde tengo que llegar. Hacemos un pequeño atraque al filito hasta llegar al punto amarillito. Ahora que hemos cosido, entonces volteamos y va a haber siempre una pequeña abertura porque no hemos podido terminar de coser por la llave del cierre. Entonces, ¿qué hace? Miramos que acá hay un pequeño espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Doblamos así entre los filos de la costura y cosemos siguiendo el filo de la costura. Entonces, bien, cuida, siempre jalando por abajo para que no se vaya a hacer un bulto y no cosemos la otra cara. Entonces, con la mano hacemos y cosemos el pedacito y siguiendo la línea de la costura. No se vayan a salir porque en el momento si sale va a morder la tela. Hacemos un atraque y sacamos. Cortamos los hilos, los sobrantes, volteamos para verificar cómo queda. Miren. Qué bonito cómo queda, bien cerradita. Bueno, en este caso voy a hacer un cierre montado. Estoy midiendo 3 centímetros, ya subrayé para poder adelantarnos. Acá voy a bajar 1 centímetro porque esto va a ser lo que es la pretina del cierre. Entonces, ahora como mi cierre está pequeñito, voy a bajarlo un poquito y medimos hasta donde que vaya el punto del atraque y de acá para acá voy a coser. Ahora colocamos la tela y donde que está el punto que hemos hecho para la costura hacemos un pequeño atraque. Eso es para que el hilo no se vaya a abrir. Luego planchamos para tener una buena abertura. Bueno, luego volteamos y ponemos el cierre para poder fijarnos donde que termina el brochecito del cierre. Entonces, un tip muy importante, sacamos un poquitito de la costurita porque en el momento que vine a montar
para que sea bien cerradito el cierre, para que no se note los dientecitos. Sacar un poquito así y colocamos fijamos todo al filo del dientecito del cierre para luego hilvanar, para que no se vaya a mover la costura. Ahí lo están viendo porque saqué un poquito de tela sobre la costura, porque en el momento que voy a hacer el atraque, voy a hacer el montado de la tela. En otros que hace que están al ras, en el momento del atraque siempre se ve los dientecitos. Entonces yo saqué un poquito de tela fuera de la costura, por en el momento que voy a hacer el montado, hago el atraque. Entonces esto se va a venir en este lado de acá, va a montar, ya no se va a ver lo que es los dientecitos del cierre, va a quedar montadito así y no se va a ver. Vamos a ver en el momento que vamos a terminar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hilvanar el otro lado del cierre para hacer una sola costura. Hilvané el otro lado. Ahora sí fijaremos lo que es el cierre. ¿Por qué hago esto? Porque en el momento que si solamente doy una sola costura y si la costura se me vaya a zafar, se me vaya a abrir por un accidente, no se me vaya a ver lo que es la ropa interior. Entonces por eso que hacemos un pequeño seguro para que no se me vaya a tener ese tipo de accidente. Ahora cambiamos la patita, ponemos patita de cierre, luego hacemos el seguro de la costura, con mucho cuidado de no agarrar la otra parte de la tela. Y aseguramos. Es un pequeño atraque. Luego hacemos del otro sentido. Siempre fijándonos para que no se me vaya a coser el otro lado. Bueno, ahora luego cosemos de este lado, dejamos siempre con un pequeño trazo, siguiendo la línea de los dientecitos. Subimos el cierre y seguimos. Tenemos que llegar hasta donde que está la hebillita del cierre, que queda más o menos hasta acá. Luego, ¿qué hacemos? Yo por lo menos para poder asegurarme que se cierre bien la faldita o el vestido, entonces ¿qué hago? Me aseguro siempre con alfiler. Doy la vuelta y me aseguro siempre con alfiler. Después que aseguramos con alfileres, entonces doblamos
Despacio, despacio, para que no se me vaya a mover la tela. Cosemos al borde del atraque del cierre. Despacio para que no se me vaya a quebrar la aguja. ¿Ven? Despacio. Volteamos y cosemos. Bueno, aquí hemos hecho 3 formas de pegado de cierre. Un cierre no montado, como estamos viendo. El segundo cierre montado. Y el último cierre, que es el cierre invisible. Quedó muy bonito esto. Si le gustó el tutorial, puede dejar un buen comentario, un buen like, suscribirse al canal y nos vemos para otro tutorial. ¡Chao!